Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de fracciones. Vamos a aprender cómo se suman y restan las fracciones en el campo de los números racionales y reales. Los números fraccionarios, que en realidad se conocen como números racionales porque la división en matemáticas se denomina razón, se obtienen de dividir números enteros cualesquiera. Dame dos números enteros, los divides y lo que sale de ahí es un número racional. La única restricción que se pone es que el divisor o el número que divide no sea cero, porque no está definida la división en ese caso, ¿no? Como ejemplos puse aquí el 15 entre 5, lo cual es un buen ejemplo porque 15 entre 5 son 3. Y eso nos da la idea de que en efecto todos los números enteros son números racionales. Dicho de otra forma, el conjunto de los números enteros es un subconjunto del conjunto de los números racionales. El siguiente ejemplo, menos 3 octavos, nos dice pues que no hay problema ni en los números racionales que cualquiera de los dos números sea un número negativo, ¿no? Porque recuerden que se obtiene de dividir números enteros y los números enteros también tienen números negativos. El siguiente ejemplo nos muestra 1 entre 20, pues que los números enteros pueden ser tan pequeños como se requiera y no hay ningún problema. Y finalmente, el último ejemplo, 3 entre menos 1, nos informa que pues el divisor puede ser negativo si es necesario y no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se suman los números enteros? Tomemos un número entero y dividámoslo en tres partes, ¿no? O sea, 1 entre 3. Piensen, por ejemplo, en un pastel, como el que puse allí. Lo dividimos en tres partes y lo que antes era un pastel, ahora se convirtió en 3/3 partes de pastel, ¿no? Si nos comemos 2/3 partes de este pastel y después agarramos un pastel idéntico y esta vez lo partimos en otras tres partes, y en esta segunda ocasión nos comemos 3 rebanadas del pastel, la pregunta es ¿cuánto pastel nos hemos comido? La respuesta, pues nos comimos 2/3 partes del pastel, luego nos comimos 3/3 partes del pastel, en total nos hemos comido 5/3 partes de pastel. Este ejemplo ya nos muestra que cuando las fracciones tienen el mismo denominador, o sea, el mismo número que las divide, el cual yo señalo aquí el 3, pues el resultado de esa suma es, para empezar, tiene el mismo denominador que tienen las otras dos, ¿no? En este caso, 3. Y el numerador es simplemente la suma de los numeradores de las fracciones que se están sumando, en este caso 2 y 3. O sea que el resultado es 2 más 3, que es 5. 5 tercios. En el primer ejemplo en el que tenemos séptimos, por ejemplo, al sumarlas, nos queda que como las dos tienen el mismo divisor, o sea 7, pues el resultado también está en séptimos. Y entonces el numerador del resultado es simplemente la suma de los numeradores que se están sumando, en este caso 2 más 5, que también son 7, ¿no? Entonces el resultado son 7 séptimos. En el ejemplo de abajo, pues es igual. Como las fracciones están divididas en cuartos, el resultado pues también es un cuarto, ¿no? Y finalmente, para encontrar el numerador, pues hacemos la suma. 5 más menos 3, por ley de los signos, es 2, o sea, 5 menos 3. Y en el ejemplo de abajo tenemos novenos. Entonces el resultado pues también también está dado en novenos. Y ahí pues simplemente sumamos los dos numeradores. Menos 8 más 2 pues, son menos 6. Entonces nos queda menos 6 novenos. Y en el último ejemplo, que los dos denominadores son negativos, pues ponemos el resultado, que también va a estar en quintos, y simplemente la sumamos. Menos 11 más menos 3 y más por menos menos, entonces me queda menos 11 menos 3 son menos 14. Claramente, cuando estemos sumando fracciones, nos vamos a encontrar con ejemplos que no van a tener el mismo denominador
pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y aquí lo pongo muy simple. Imagínense que tomamos un pastel, lo partimos a la mitad, nos comemos una mitad del pastel, ¿no? Y luego agarramos un pastel idéntico, lo partimos en tres y, y nos comemos un tercio del pastel. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pastel nos hemos comido? Y la respuesta, como pueden ver, no es nada simple, toda vez que si nos damos cuenta las rebanadas no son del mismo tamaño. Entonces sumarlas no es nada sencillo, ¿no? Entonces, pues como solamente sabemos sumar fracciones cuando tienen el mismo denominador, esto es cuando las rebanadas del pastel son del mismo tamaño, la solución de este problema eh, pues es muy fácil. Simplemente agarramos el primer pastel y lo dividimos en tres partes adicionalmente. El segundo lo partimos a la mitad y de repente resulta que los dos pasteles están partidos en sextas partes. Y lo que antes era un medio se convierte en tres sextas partes y lo que antes era un tercio se convierte en dos sextas partes. De esta manera, al transformar un medio y un tercio a sextos, pues simplemente el resultado nos dice que nos hemos comido 5 sextas partes de pastel. Ay, perdón, en el ejemplo puse 2 sextos, pero es... No, sí son 2 sextos, está muy bien. Pues vamos a aplicar esta regla a las demás fracciones, ¿no? Pues lo primero, como a la hora de estar sumando fracciones no vamos a tener, o al menos no es práctico estar dibujando pasteles y estar viendo cuál es la forma de que tengan el mismo tamaño de rebanadas, pues entonces vamos a intentar hacer que el ejemplo nos diga cómo deben sumarse las fracciones, ¿no? Entonces fíjense, es en realidad muy fácil. El denominador del resultado, el sexto, se va a encontrar de multiplicar, a ver, lo digo otra vez, multiplicar los denominadores de las dos fracciones que están sumando, en este caso 2 y 3. Entonces 2 por 3, 6. Y lo pongo aquí como el denominador del resultado. El primer numerador del resultado se encuentra de multiplicar en diagonal el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y ponemos el resultado justo ahí donde dice el puntero láser. 1 por 3, 1 por 3, 3. Y el segundo numerador se encuentra de multiplicar en una diagonal, iba a decir inversa, pero no. En la otra diagonal, en la que va hacia arriba, el denominador de la primera fracción, que en este caso es 2, por el numerador de la segunda, que es 1. Y se pone acá como dice el arco blanco, ¿no? 2 por 1, 2. Y de esta forma el resultado es 5 sextos, que es lo que ya habíamos visto. Aplicaremos este mismo método a otros ejemplos de fracciones para ver pues cómo se aplica, ¿no? En estos ejemplos, el primer ejemplo es 2 tercios más 4 quintos. Entonces, para obtener el denominador del resultado, se multiplican los denominadores de las dos fracciones. En este caso, el 3 y el 5. 3 por 5, 15. Y se pone ahí el resultado, ¿no? Luego hacemos la primera multiplicación en diagonal, el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y lo escribimos. 2 por 5, 10. Y luego la otra diagonal para que quede la multiplicación como un tache, ¿no? Multiplicamos el denominador de la primera, que es 3, por el numerador de la segunda, que es 4, y ponemos el resultado. 3 por 4, 12. Y ahora sí, sumamos lo que está en paréntesis. 10 más 12, 22. Y como ya habíamos calculado el denominador, pues 22 quinceavos. El segundo ejemplo es muy parecido. Fíjense, para obtener el denominador del resultado, multiplicamos los denominadores. En este caso 7 y 4. 7 por 4, 28. Entonces lo ponemos como el denominador del resultado. Y luego hacemos la primera diagonal de la multiplicación. 3 por 4, 12. Y la segunda diagonal de la multiplicación. 7 por menos 1. Quiero que noten que el numerador de la segunda fracción es negativo. Entonces 7 por menos 1, menos 7.
Finalmente hacemos el paréntesis que nos queda, 12 menos 7, 5. Y el resultado, como lo pueden leer ahí mismo, es 5 28. Hagamos espero que no los esté confundiendo, hagamos el tercer ejemplo. Entonces, pues ya ustedes me pueden decir cuál es el denominador del resultado, ¿no? Para obtenerlo multiplicamos los denominadores de las fracciones que se están sumando, 9 y 6. 9 por 6, 54. Entonces ponemos el denominador del resultado. Luego multiplicamos la primera diagonal. Como el primer numerador es negativo, es menos 2, por 6, el resultado es menos 12. Más por menos, menos, ¿no? Y 2 por 6, 12. Y luego la segunda diagonal, 9 por 3, 27. Resolvemos el paréntesis. Menos 12 más 27, 15. Y así el resultado es 15 quincuagésimo-cuartos. Hagamos el último ejemplo de la clase, aprovechando que no se ha reiniciado mi computadora. Y nos queda que el denominador es 3 por 9, que es 27. Y quiero que noten que los numeradores de las dos fracciones son negativos. Entonces al hacer la multiplicación en diagonal, pues el resultado es un número negativo, ¿no? ¿Cuál es la primera diagonal? Menos 11 por 9, que son menos 99. Ahí está escrito. Y la segunda es 3 por menos 5. Y 3 por menos 5 son menos 15. De esta forma, a la hora de hacer las sumas del paréntesis, menos 99 menos 15 son menos 114. Entre 27. El resultado son menos 114 27. De nueva cuenta les recuerdo que si tienen dudas de esto, que lo más probable es que las tengan, pues las resolveremos en la próxima clase virtual. Les agradezco mucho su paciencia y nos vemos en la próxima clase virtual para resolver dudas. Cuídense.